Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar el tema de historia universal, ya es el cuarto tema. Hacer recordar que la otra semana comienza el que es los exámenes. Media hora de repaso y la otra hora, otra media hora es el examen. Ya son 30 en el repaso, 30 en el examen. Ya, chicos, por favor. Bien, comenzamos con el tema de hoy. Y otro punto antes de continuar. Hay tareas que me están debiendo algunos estudiantes. Si les pido, por favor, que tengan esa parte en cuenta. Yo tomo el examen y a partir de la otra semana yo ya no recibo ningún trabajo. Ya, vuelvo a repetir, ya no recibo ningún trabajo este, de la clase de las tareas anteriores. Y yo no quiero luego que me digan, profesor, que mire, que no sabía, no. Vean las clases grabadas también. Para eso está que se graban las clases para que ustedes se den un tiempo durante el día o de repente en fin de semana hagan un resumen de todo lo que estamos viendo para que no haya ese tipo de inconvenientes, por si acaso, chicos. Yo no quiero sorpresa, yo no quiero que luego estén diciendo el profesor no avisó, no dijo nada. Yo no sabía nada. Voy a repetir, tareas que están debiendo, vean qué cosas está pendiente. Entreguen los trabajos. Igualmente, el repaso del examen viene la otra semana. A partir que dan el examen, termina el examen, yo ya no recibo ningún tipo de tarea atrasada. Comienzo de cero hasta el examen final. Ya, chicos, por favor. Bien dicho, bien claro dice el dicho. Guerra avisada no mata gente. Bien, comenzamos entonces, ya hemos visto la francesa, la española, ahora nos toca ver la monarquía inglesa. Ya, vamos a ver la parte introductoria, dice que al finalizar la guerra de los 100 años, que fue el año 1453, se observaba una mayor agudización de la crisis del sistema feudal, por todas las consecuencias económicas que trajo. Entre estas tenemos la siguiente: el debilitamiento de las noblezas feudales, el empobrecimiento de la población campesina y las rebeliones populares. En Inglaterra, la crisis económico-social generara las condiciones para que inicie enfrentamiento entre las élites dominantes, noblezas enfrentadas, dieron inicio a la guerra de las dos rosas. Ya en el siglo XVI estuvo marcado por la mayor reforma religiosa en la historia de ese país, que significó la ruptura de la iglesia romana, lo que trajo a grandes tensiones con los países de Europa, que Enrique VIII se declaró líder de la iglesia de Inglaterra. Se rompió el dominio, en sí, lo que era el catolicismo, y se rompió y se formó una iglesia diferente a la católica. Inglaterra, en la era del Tudor, inicia con Enrique VII, vencedor de la Guerra de las Dos Rosas, y contrajo matrimonio con Isabela de York y consiguió la paz en el reino. Es el fundador de la dinastía Tudor y que tuvo que afrontar la grave situación económica y llevar a cabo todo un proceso de reformas estructurales, iniciando con la centralización del poder monárquico. Luego, con la modernización del sector agrícola y sentar las bases para la potencialidad comercial naval inglesa. Además, dichos programas dañaron los intereses del papado romano. Los monarcas ingleses supieron enfrentar el poder romano. Enrique VIII, que fue el año 1509 al año 1547, fue el más emblemático de los monarcas Tudor. Rompió relaciones con muchos estados, con quienes antes habían mantenido fuertes lazos políticos. Debido a los acuerdos antes firmados con la monarquía española, la Iglesia Católica pudo ejercer cierta autoridad en los asuntos políticos de Inglaterra. En sus primeros años de reinado, formó parte, junto con España, de la Santa Liga, haciéndole frente a los avances del luterismo y participando en la guerra con Francisco I de Francia. Luego de ganar la suficiente estabilidad económica y política, puso con marcha medidas de modernización económica y administrativa. Dichas medidas y la violenta concentración del poder político obligó a la corona a establecer la distancia con España y en especial con la Iglesia romana. Enrique tuvo una mente
tuvo en mente financiar todo su programa de modernización económica con los recursos obtenidos de la confiscación de las propiedades eclesiásticas. Un buen pretexto fue romper su matrimonio con Catalina de Aragón. Decisión que la Iglesia Católica jamás iba a aceptar. El pronunciamiento de la Iglesia fue condenar el hecho de declarar inviable una unión matrimonial y excomulgar al monarca frente a la ruptura con el poder político papal. Enrique XVIII presentó el Acta de Supremacía en el año 1534, documento que establecía que el jefe máximo de la Iglesia anglicana era el rey de Inglaterra. Dicha acta sentó las bases para la futura instauración del anglicismo como Iglesia nacional. A la muerte de Enrique VIII, la regencia pasó a manos de Eduardo de Seymour hasta 1547. El heredero cumplió la mayoría de edad y se coronó con el nombre de Eduardo VI en el año 1547. Ya vamos a hacer una línea de tiempo acá referente a lo que estamos hablando. Finaliza la Guerra de los 100 años en el año 1453. Al año 485 finaliza la Guerra de las Dos Rosas. Enrique VIII inicia su reinado en el año 1509. En el año 1534 la creación de la Iglesia Anglicana. Y en el año 1562 Isabela I aprueba el Acta de la Uniformidad. ¿Ya? Entonces, ya para ello ya la Inglaterra rompe relaciones con España y obviamente con la Iglesia Católica. Entonces comienza a formar la nueva iglesia, ¿no? Y obviamente se da ese dicho paso, ¿ya? Sigamos. Acá tenemos la propiedad de la tierra en Inglaterra, ¿no? Antes de la revolución de Enrique VIII fue un 100%. Obviamente, ya, a ver, un ratito, quiero colocar esto en la colores, ya, quiero que vean una cosa. Ahí está. Vale. Listo, ahí está. Así. Miren, eh, acá tenemos lo que es el amarillo, que son otras propiedades. Tenemos de color rojo las tierras de grandes terratenientes y la tierra de la iglesia. Si nos damos cuenta, antes de la revolución de Enrique VIII, era que estamos hablando 125% entre las tierras de otras propiedades y la tierra de grandes terratenientes estaban en mitad y mitad. Luego el otro, se puede decir, la otra parte estaba dado por la tierra de la iglesia. Pero conforme iba avanzando, recuerden que ya luego de ello hubo esa ruptura total, ya no había lo que era nada de tierra de iglesia. Todo se dividió tanto en propiedades de otros territorios, el 50% y el otro 50% de los terratenientes. Y mira la diferencia, ¿ya? Eduardo VIII, en el año 1547, el año 1553, al ocupar el trono, se inició un proceso de fortalecimiento para el protestantismo en Inglaterra y se introdujeron algunos principios luteranos a la iglesia anglicana. Pese a todo ello, gran parte del país aún mantenía una fuerte afiliación hacia el catolicismo. Con la temprana muerte de Eduardo VIII, la corona pasó a manos de María, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. María I, 1553 al año 1558. Durante su reinado se estableció el catolicismo. El matrimonio con su sobrino Felipe II de España influyó en el acercamiento político con dicha monarquía y en la reanudación de su relación con el poder papal romano. Dio marcha atrás respecto a las libertades religiosas impuestas anteriormente por su padre. La intolerancia fue una de las más claras características presentes en este corto reinado. La abierta oposición mostrada por sectores de la nobleza y la burguesía puritana tuvo como respuesta duras persecuciones y masacres en muchas ciudades inglesas. Por ello, María fue conocida como la Sanguinaria. Ser aliada de España supuso su participación en la guerra contra Francia. La derrota y la pérdida de Calais marcó el quiebre de su autoridad hacia su muerte en el año 1558. Isabela I, 1558 al año 1603.
La era isabelina representó uno de los momentos más importantes de la historia de Inglaterra. Durante su largo reinado se introdujeron grandes transformaciones estructurales, permitiendo una modernización económica y administrativa, además de consolidar la autoridad real. Combatió el catolicismo, afianzó y organizó la autoridad de la Iglesia Anglicana con el Acta de la Uniformidad en el año 1562. Además, su enfrentamiento con España hizo que respalde a los calvinistas franceses y protestantes holandeses. Introdujo una política colonialista hacia el norte de América, donde se dio fundación a Virginia por Walker Raleigh, colonia bautizada con dicho nombre en honor a Isabela la Reina Virgen. Se enfrentó al comercio monopólico español. Esto lo hizo con el establecimiento de un sistema de corsarios financiados por la propia corona inglesa. Los casos más resaltantes son el de Wasp y Francis Drake, quienes atacaron posesiones coloniales españolas en América, dando inicio a fuertes enfrentamientos entre España e Inglaterra por el control de los comercios coloniales en el Atlántico. Uno de sus principales logros fue la destrucción de la Armada Invisible, quitándole a España el predominio militar naval que tuvo en la región. Bien, eso es referente a lo que es, obviamente, la monarquía inglesa. Acá está lo que es la aplicación, actividad de aplicación. Tienen 10 minutos para que lo resuelvan y me lo envíen por WhatsApp. Voy a poner mi número para que ustedes lo puedan enviar. Me lo trabajan ahora porque saben bien claro que esto es nota de participación de clase. Comience, chicos, me lo envían a WhatsApp. Comenzamos. 10 minutos, corre tiempo.
Vayan avanzando, chicos. Ya me solamente un compañero me ha enviado. El resto, por favor, vayan avanzando. Los que acaban de ingresar, por favor, me comienzan a trabajar la actividad que está acá, que estoy presentando, la actividad de aplicación. Son 10 preguntas que tienen que contestar, por favor. Y me lo envían a mi número de celular que está en el chat, por favor. Voy a volver a escribir mi número para los que recién acaban de ingresar.
Ah, ya recibí el tuyo, Carla. Falta Yasmín Cárdenas, Leonardo y Adriana. Por favor, vayan mandando. Ya, mientras tanto, mientras que están viendo están haciendo ustedes su trabajo, ya vamos viendo este vídeo referente a lo que es la monarquía inglesa, un poquito referente a lo que ocurría, ¿ya? Atentos al vídeo, por favor. El colegio Basili, y bueno, el día de hoy vamos a empezar, vamos a conversar sobre la monarquía inglesa del siglo XVII, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolló esta monarquía en el siglo XVII en Inglaterra, ¿bien? Ya, chicos, comencemos hablando un poco de algunas generalidades de esta monarquía. Este siglo, me refiero al siglo XVII, va a iniciar con un cambio dinástico en Inglaterra. La dinastía Tudor, que había estado gobernando durante el siglo XVI y parte del siglo XVII, va a ser reemplazada por la dinastía Stuart. ¿Qué pasa, chicos? La última reina de los Tudor, Isabel I, al no tener herederos, al no tener hijos, va a dejar la corona en el aire y esta corona caerá en la cabeza de Jacobo I Estuardo, quien era hijo de María Estuardo, reina de Escocia, ¿no? Bien, entonces, que por cierto, María I, perdón, María Estuardo había sido ejecutada por órdenes de Isabel I. Bien, ahora, Jacobo I toma la corona inglesa, pero también era rey de Escocia, ¿no? Era Jacobo I de Inglaterra, pero Jacobo VI de Escocia. Se pensó que con la unificación de ambas coronas se llegaría a una cierta paz en el territorio, ya que Escocia e Inglaterra eran países vecinos que durante mucho tiempo habían estado en conflicto, ¿no? Pero en la realidad no se llegó a dar esa situación. ¿Por qué razón? Porque hubieron constantes conflictos en torno a la religión entre las principales sectas que existían en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sectas? Estaban los presbiterianos, que estaban los puritanos, estaban los cuáqueros y los independientes, ¿no? Entonces había muchas sectas religiosas, todas protestantes, y había conflictos entre ellas mismas, ¿sí? Entonces, bajo esta situación es que se va a empezar a desarrollar la monarquía inglesa del siglo XVII. Muy bien, chicos, esta última secta que nombré, la secta independientes, de los independientes, se llegó a transformar en un partido político y va a llegar a establecer una república, o sea, por un cierto tiempo eliminará la monarquía, ¿no? Y va su principal representante de esta secta o de este partido político que se transformó será Oliver Cromwell, ¿sí? Pero eso dentro de un rato lo explicaremos. Iniciemos hablando un poco de Jacobo I, chicos. Bueno, el caso de Jacobo I, que va a gobernar de 1603 a 1625, él pretendió implantar un gobierno absolutista, como el caso de Inglaterra, ¿no? Que supuestamente quería basar su gobierno en el derecho divino, es decir, que el rey está sobre todas las leyes, ¿no? Intentó implantar ese tipo de gobierno, pero esto lo llevó a tener un enfrentamiento con el Parlamento inglés, porque recuerden que en Inglaterra había un gobierno de tipo monárquico parlamentario, ¿no? Entonces va a tener un enfrentamiento con el Parlamento inglés, el cual estaba conformado por una burguesía naciente, o sea, por hombres que por medio de negocios se habían empezado a hacer de dinero y de poder, ¿no? Aparte de ello, había muchas facciones religiosas que se oponían, muchas sectas religiosas que se oponían a este tipo de gobierno que quería establecer Jacobo I, ¿no? Jacobo I no quería tomar partido de ninguna facción religiosa, pero al final terminó apoyando a la iglesia anglicana. ¿Por qué razón? Porque esta iglesia
todavía se acomodaba al tipo de gobierno absolutista que él quería implantar en Inglaterra, ¿no? Entonces así se desarrolló el gobierno de Jacobo I. Luego tenemos a Carlos I, que va a gobernar de 1625 a 1649. Él también se va a enfrentar con el Parlamento por un problema que hubo con las rentas reales y los impuestos. Con las rentas e impuestos que él implantó, se enfrenta con el Parlamento. El Parlamento se opone, pero luego lo va a condicionar. Va a condicionar la aprobación de los impuestos, o sea, para que él pueda poner impuestos en Inglaterra, tenía que primero contar con la aprobación del Parlamento, ¿no? Eso tenía que ser la petición de derecho. Inicialmente Carlos I va a aceptar en 1628 este documento, ¿no? Y se va a comprometer a no elevar los impuestos sin aprobación del Parlamento, a no declarar la ley marcial o ley de guerra, ¿no? Y a no detener a nadie sin un cargo específico, o sea, sin un cargo en contra suya, ¿no? Entonces, a todo ello se compromete Carlos I, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, chicos? La facción puritana va a llevar más demandas ante el rey, va a buscar muchas más demandas, pero esto lo va a cansar a Carlos I y va a terminar cerrando el Parlamento, va a terminar cerrando el Parlamento o disolviendo el Parlamento por un corto tiempo, ¿no? Aproximadamente por 11 años se negó a convocar a ese Parlamento. Pero finalmente se desatan una serie de problemas, una serie de conflictos, ¿no? Con los presbiterianos, otras sectas protestantes, y ante ese problema, Jacobo I no va a tener otra opción que volver a convocar al Parlamento, que se va a mantener en funcionamiento durante 20 años más. ¿Bien? Entonces, de esta manera se desarrolló el gobierno de Carlos I. ¿Bien? Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones de latinos online. Luego vamos a tener la revolución de Oliver Cromwell. Bueno, Oliver Cromwell, que hace un momento habíamos dicho, fue dirigente de la facción o del sector religioso independientes que se transformó en un grupo político. ¿No? ¿Qué va a hacer Cromwell? Va a liderar el Parlamento. Él va a liderar el Parlamento y va a organizar un ejército para poder enfrentarse ante Carlos I, ¿no? Sin embargo, Oliver Cromwell va a lograr muchas victorias ante el rey y va a obligar a que este se rinda y termine huyendo a Escocia. Pero en Escocia va a ser capturado por escoceses y entregado por los escoceses y va a ser entregado al Parlamento inglés, ¿no? El Parlamento inglés, que estaba dirigido por Oliver Cromwell, va a abolir la monarquía, decide abolir la monarquía, decide que ya no va a haber más reyes, ¿no? Y va a proclamar la república llamada Commonwealth, ¿no? Y con esto va a terminar ejecutando al rey, va a terminar ejecutando a Carlos I, ¿bien? Entonces, y proclama la república Commonwealth, ¿bien? Después de este suceso, se va a dar la dictadura de Cromwell de 1649 a 1658. Cromwell va a ser elegido Lord Protector de Inglaterra. Después va a tener problemas con Irlanda y Escocia. ¿Por qué razón? En el caso de Irlanda, va a tener problemas con la resistencia católica que había ahí, ¿no? Y esa resistencia católica se oponía a su gobierno. En el caso de Escocia, ¿no? Pues va a surgir una lucha contra la República. Escocia va a luchar contra la República porque ellos buscaban colocar de nuevo a un rey en la corona inglesa, ¿no? Buscaban de nuevo que regrese el poder real y querían colocar al futuro Carlos II, hijo de Carlos I, ¿no? Entonces, por esa razón tuvo dificultades con Irlanda y con Escocia. También durante su etapa de dictadura va a establecer el acta de navegación, lo cual significó el proteccionismo económico para Inglaterra. ¿De qué manera establece esta carta?
de navegación. Va a decretar la imposición de tributos a las mercaderías extranjeras. ¿Qué quiere decir? Las mercaderías extranjeras que entraban a Inglaterra tenían que pagar un impuesto, ¿no? Igualmente, mercaderes extranjeros que querían comerciar con Inglaterra eran obligados a contratar a hombres ingleses y navíos ingleses para poder realizar el comercio, ¿no? Esa era la condición. Para el año 1658, sin embargo, a pesar de todos los problemas internos, Inglaterra estaba logrando crecer económicamente, ¿no? Pero ese año, en el 1658, Cromwell muere y es reemplazado por su hijo Ricardo, quien va a tratar de continuar con su forma de gobierno, ¿no? Va a tratar de continuar con el tipo de gobierno de su padre, pero no lo va a lograr, ya que el sector realista que buscaba el regreso de un rey va a promover la restauración de la realeza. Y para esto se va a valer de un general, el general Monk, ¿no? Dicho general va a permitir el retorno del exilio de Carlos, ¿no? Hijo de Carlos I, que será el futuro Carlos II, ¿no? Y Carlos asumirá el trono inglés con el título de Carlos II. ¿Sí? Ahora, Carlos II gobernará de 1660 a 1685. ¿Qué cosas se puede o cómo se desarrolló su gobierno? Primero va a aplicar una política represiva contra el Parlamento, sobre todo contra los parlamentarios que ordenaron la ejecución de su padre, ¿no? ¿Qué más? Va a aprobar el acta de habeas corpus. ¿En qué consistía este acta de habeas corpus? Que lo aprueba en 1679. En esta acta va a estipular que el derecho de un individuo, cuando es arrestado, es ser llevado a la brevedad hacia un juez, ¿no? Que va a decidir si se le libera o si se le enjuicia. Eso venía a ser el acta de habeas corpus. Después también va a aprobar el Bill of Death, que va a esto, por medio de este documento, va a excluir a todos los católicos de cargos públicos, ya que él era protestante y no quería que los católicos tuvieran cargos públicos. Y vamos a ver que durante esta etapa también el Parlamento va a quedar dividido en dos grupos, ¿no? El partido Tory, que representaba a los conservadores que querían un monarca fuerte, pero no absolutista, y los miembros del partido Whig, que representaban a los liberales que no querían una monarquía, ¿no? Que lo que buscaban es que el Parlamento dirigiera el Estado. Y finalmente también durante su gobierno se va a construir el Observatorio Astronómico de Greenwich, que será la base para la futura delimitación de el meridiano base, ¿no? El meridiano de Greenwich. ¿Bien? Y finalmente tenemos a Jacobo II. Jacobo II asume el trono, chicos, cuando muere su hermano. ¿Y quién era su hermano? Carlos II, pues, ¿no? Entonces ahí asume el gobierno, pero rápidamente también va a tener conflicto con el Parlamento. ¿Por qué razón? Porque la mayoría o todos en el Parlamento eran protestantes y Jacobo II era católico. Entonces, eso va a generar muchos problemas. Otro de sus principales problemas era el de la sucesión al trono. En ese momento él no tenía hijos y se requería tener un heredero. Pero en 1688 su esposa logra darle un hijo varón, ¿no? El cual sería el futuro rey de Inglaterra. Ya, ahí nos quedamos un rato para poder volver a entrar y continuar con el video. Ya, chicos, salimos un ratito todavía, no me salgan todavía porque tengo que tomar captura de nuevo lo que están ahí está presente, ¿ya? Ok, muy bien, chicos. Perfecto. De paso que les voy a enviar ahorita también lo que es el nuevo link, ¿ya? Para que puedan ingresar ahorita rápido.
Estamos viendo entonces la que estamos ahorita mostrando, ¿ya? No sé bien, ya. Muy bien, continuamos chicos, atentos al video. Sin embargo, los partidos políticos del Parlamento se van a aliar y van a llevar a cabo un proceso conocido como la Revolución Gloriosa. Por medio de este proceso van a exigir la abdicación de Jacobo II. ¿Qué quiere decir abdicación? Que renuncia a la corona inglesa, porque él era católico y no querían que un católico sea rey, ¿no? Ahora, lo obligan a abdicar y en su reemplazo, van a pedir van a invitar a Guillermo de Orange y a su esposa María Estuardo para que se convirtieran en los reyes de Inglaterra, ¿no? Y que, por cierto, María Estuardo era hija de Jacobo II. Entonces, el Parlamento invita a Guillermo de Orange a gobernar Inglaterra, ¿no? Y este príncipe acepta el trono y pasa a convertirse en rey de Inglaterra con el nombre de Guillermo III. Y el rey destronado, en este caso es Jacobo II, se va al exilio en Francia, ¿no? Y de esa manera termina su gobierno. Bien, chicos, entonces, así como se desarrolló la monarquía. Esto de acá, la tarea que ya les he enviado en la ficha, está ahí, ya. Ahorita voy a colocar este link o este enlace para que ustedes en un tiempo determinado lo puedan volver a ver. Ya, chicos. Lo voy a enviar con el video que voy a colocar de la clase grabada. Ya, aprovechando una vez más, chicos, ahorita que estoy que envío, mientras que está cargando, no se olviden que la otra semana tienen lo que es el repaso, son 30 minutos de repaso y media hora del examen. Ya, chicos, por favor, ese día ingresan puntual, todos ingresamos puntual para comenzar el trabajo, ¿ya, chicos? Bien, vamos a ver otro vídeo referente a ello, que es poco sport, nada más lo que vamos a ver acá, a ver, un ratito. Acá vamos a ver ya, un poco la revolución inglesa, cómo se va formando, ¿ya? A principios del siglo XVII, la mayor parte de Europa estaba gobernada por reyes absolutistas, que amparados en el derecho divino eran la máxima autoridad política dentro de su reino. Sin embargo, a lo largo de este siglo, en Inglaterra ocurrirán una serie de hechos que les permitieron a los ingleses limitar el poder de los monarcas absolutos y construir una monarquía parlamentaria. Estos hechos serán conocidos como la Revolución Inglesa, una revolución que ocurrió entre los años 1642 y 1688. Al comienzo del siglo XVII, Inglaterra era gobernada por el rey Jacobo I. En los tiempos de Jacobo comenzaron los problemas políticos y las confrontaciones entre la monarquía y el parlamento. Estas confrontaciones se produjeron porque el rey deseaba pasar por encima del parlamento y además porque el monarca inglés se negó a aceptar las peticiones religiosas de los puritanos, quienes eran poderosos terratenientes y muchos de ellos formaban parte del parlamento. Los problemas entre la monarquía y el parlamento empeoraron durante el reinado del hijo del rey Jacobo, Carlos I. El rey Carlos entró en conflicto con el parlamento cuando se negó a aceptar una serie de peticiones de los parlamentarios que buscaban limitar su poder. Después de rechazar
estas peticiones, el rey decidió no volver a reunir al parlamento y construir un gobierno personal. Así que el monarca inglés comenzó a recaudar impuestos sin la cooperación de la institución parlamentaria, algo que produjo un gran descontento entre los terratenientes y los mercaderes, quienes comenzaron a oponerse al rey. Mientras la oposición a la monarquía aumentaba, ocurrió una rebelión en Escocia. Por esto, el rey Carlos I se vio obligado a convocar nuevamente al parlamento. Pronto, los parlamentarios llevaron a cabo una serie de medidas con las que buscaban limitar el poder del rey, como la abolición de los juicios arbitrarios, la abolición de los impuestos que el rey había recaudado sin el consentimiento del parlamento, y la aprobación de una ley que especificaba que el parlamento debía reunirse por lo menos una vez cada 3 años, con o sin el consentimiento del rey. Como era de esperarse, estas medidas no fueron bien recibidas por el rey. Por eso, las tensiones entre la monarquía y el parlamento reaparecieron, y poco tiempo después estalló una gran guerra civil en Inglaterra, que enfrentó a los miembros más radicales del parlamento contra las fuerzas de la monarquía. Durante la guerra, los parlamentarios más radicales eran conocidos como los independientes. Ellos, bajo el liderazgo de Oliver Cromwell, consiguieron reunir un poderoso ejército, con el que lograron derrotar a las fuerzas del rey en la primera fase de la guerra, capturando a Carlos I en el año 1646. Pero, luego de esto, surgieron divisiones dentro de las fuerzas parlamentarias. El rey se aprovechó de esta situación y escapó a Escocia para buscar ayuda de los escoceses. Enfurecido por los actos del rey, Cromwell y el ejército se sumaron a una segunda guerra civil, que terminó con la victoria de Cromwell y la captura del rey. Esta vez, Cromwell estaba decidido a obtener una contundente victoria, así que se propuso eliminar la disidencia del parlamento, y el nuevo parlamento se encargaría de juzgar y condenar al rey bajo el cargo de traición. De esta manera, en el año 1649, el rey Carlos I fue decapitado. Después de la muerte del rey, el parlamento abolió la monarquía y la Cámara de los Lores. Ahora, Inglaterra adoptará un sistema republicano que será dirigido por el Lord Protector Oliver Cromwell. El gobierno de Cromwell estuvo lleno de problemas. Él tuvo que lidiar con levantamientos en Irlanda y Escocia, y además con una fuerte oposición dentro de Inglaterra. El Lord Protector decidió solucionar estos problemas por la fuerza. Él reprimió los levantamientos fuera de Inglaterra, acabó con la oposición inglesa y disolvió el parlamento, de manera que Cromwell llevó a cabo políticas aún más arbitrarias que las implementadas por Carlos I. Sin embargo, Oliver Cromwell murió en el año 1658. Luego de su muerte, la clase dirigente militar decidió que ya no era viable un gobierno en manos del ejército, por lo que restablecieron la monarquía en la persona de Carlos II, el hijo de Carlos I. Pero la restauración de la monarquía no significaba que el trabajo de la Revolución Inglesa se hubiera deshecho, pues el Parlamento mantenía gran parte del poder que había ganado, teniendo una considerable participación en el gobierno. A pesar de esto, el rey Carlos II, poco a poco, fue promoviendo sus propias ideas, algo que no les gustó a muchos ingleses. Por esto, poco tiempo después, en Inglaterra, inició una nueva crisis interna. Esta vez, un problema religioso entre protestantes y católicos provocó otro enfrentamiento entre el Parlamento y la monarquía. Carlos II era simpatizante del catolicismo y su hermano Jacobo, quien era el heredero al trono, no ocultaba el hecho de ser católico. Esto no era bien visto por los parlamentarios ingleses, quienes
no deseaban que un católico se hiciera con la corona. Estas diferencias provocaron muchos conflictos entre el rey y el parlamento. Así que el monarca inglés decidió dar de baja al parlamento en el año 1681. Unos años después, el rey Carlos murió y su hermano Jacobo se quedó con el trono de Inglaterra, convirtiéndose en Jacobo II. Pronto, el rey Jacobo nombró a católicos en puestos elevados en el gobierno, en el ejército, en la marina y en las universidades. Ante esta situación, un grupo de importantes nobles ingleses decidió invitar a Guillermo de Orange, el esposo de la hija del rey Jacobo, a invadir Inglaterra. Así, Guillermo y su esposa María levantaron un ejército e invadieron Inglaterra, mientras que Jacobo II se vio obligado a escapar a Francia. Este hecho es conocido como la Revolución Gloriosa, pues el triunfo de Guillermo significó también el triunfo del Parlamento. Los parlamentarios le ofrecieron el trono de Inglaterra a Guillermo y a María, e hicieron que el nuevo rey aceptara una declaración de derechos que le otorgaba muchísimo poder al Parlamento. Esta declaración afirmaba el derecho del Parlamento para decretar leyes, cobrar impuestos e hizo imposible que los reyes tomaran decisiones importantes sin el consentimiento de la institución parlamentaria. Aparte, la Declaración de Derechos ayudó a dar forma a un sistema de gobierno basado en el gobierno de la ley y en un parlamento libremente elegido. De esta manera, se crearon las bases de la monarquía parlamentaria. A partir de este momento, aunque el parlamento no tendrá todo el control del gobierno, sí tendrá un papel incuestionable en los asuntos de Estado. Además, progresivamente irá acumulando más poder, hasta convertirse en la verdadera autoridad dentro del sistema político inglés. Si te gustó el video, no olvides dejar... Bien, a ver, de este trabajo o de este video que estoy ahorita yo voy a enviar al grupo, ya, así como lo que voy a hacer con lo otro. De este video, nada más de este video me van a hacer ustedes un mapa mental, ¿de acuerdo? De este trabajo. Para terminar, solamente he recibido el trabajo de Yarrington, de Carla, ya, bueno, Sandoval, hija, he enviado un trabajo de la separata de la actividad de la monarquía inglesa. Hazlo y me lo envías en mi WhatsApp personal. Ahí te estoy enviando el número para que lo veas y me lo envíes, por favor, ¿ya? Porque es nota de participación. Ya, chicos, aparte el trabajo que tienen que realizar con el video que les he enviado hoy día. Ya, igualmente, Yasmín Cárdenas, ¿me enviaste, no, hija? Sí me enviaste, ¿no, Yasmín? Contéstame, por favor. No, no enviado. Yasmín, también igualmente, el mismo modo, solamente es la separata que ahorita voy a señalar que es este de acá. Ya, solamente es esto, nomás, las 10 preguntas que están acá. Estas 10 preguntas. Nada más. Me lo envían hoy día porque es como nota de participación de clase, por favor, chicos. A partir de la próxima semana que se repase el examen, yo ya no recibo trabajos atrasados. Comenzamos de cero de nuevo hasta el examen bimestral, chicos. Estoy avisando para que no haya ese tipo de medida. Profesor no me dijo nada, no sabía nada, y esto está grabado. Vean los videos, avancen los trabajos que me deben, envíenlo. Así haya pasado la fecha de entrega, igual me lo envían, por favor, ¿ya, chicos? Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, buen fin de semana, bendiciones. Tengo un día, profe, bendiciones. Ok.